Sí, buenos días todavía en esta parte del mundo. Buenas tardes para algunos. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? Buenas tardes. Dos cositas antes de ingresar. Me pidieron, por favor, que, que marquen sus asistencias. Por favor, es importante para saber quién ha asistido y quién no. Por favor, marquen en el campus virtual también sus asistencias. Y también marquen, recordar que tenemos un quiz, ¿no? En el campus están las preguntas y todo. La idea es que podamos realizar ese quiz. No está nada difícil. Son temas que ya hemos visto o que vamos también a ver, a reforzar y eso. ¿Ok? ¿Qué les parece si comenzamos a orar, dando unas palabras de oración? Si es posible, me gustaría verles en la cámara, por lo menos en esta parte inicial de las clases. A veces la virtualidad también nos hace muy impersonales, ¿no? Entonces, me gustaría ver en la medida de sus posibilidades, verles el rostro y poder orar, ¿ok? Vamos a orar. ¿Listo? Dios, gracias. Gracias por tu bondad, por tu misericordia. Padre, bendícenos, Señor, el día de hoy que vamos a tener una clase. Eh, Danos mucha sabiduría, Señor, y todo lo que aprendamos, también pongámoslos en práctica, Señor. Que este desafío y estas herramientas que nos has dado, Señor, en este curso, no tan solo se queden aquí, sino también sean expuestos en nuestras comunidades con el fin de transformar lo que tú quieres, Señor, que nosotros hagamos en nuestros contextos, Señor. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo han pasado? ¿Cómo han estado? Me alegro mucho que estén, bueno, que estén bien. Pues estamos de nuevo acá. Al parecer nos llamó la atención el curso, o por lo menos es algo que me, que puedo ver, ¿no? Podemos estar acá o algo tuvo que haber pasado para poder estar acá. Así que vamos a continuar con nuestra clase y quisiera preguntar qué es Apocalipsis según su definición. A ver, alguien, una, dos personas que puedan hacer la diferencia entre Apocalipsis, profecía y escatología, mientras yo intento compartir las pantallas. ¿Alguien? ¿Se olvidaron el tema de Apocalipsis? Nadie quedó, ese silencio me aturde, ¿no? Bueno, Me pone profesor, más. profesor, Sí, buenos días. buenos días. Apocalipsis, Apocalipsis para nosotros es un tema de revelación, revelaciones de cosas que van a acontecer, cosas del futuro. El fin de los tiempos también podría ser. Ok, bueno, eso es lo que nosotros hemos culturalmente hablado, desarrollado, ¿no? Pero según la clase de la semana pasada, ¿no? ¿Qué entonces entendemos por Apocalipsis? Una cosa es lo que culturalmente se habla, por ejemplo, en nuestras culturas andinas se hablan a veces muchas historias y todo, ¿no? Pero ahora sí, ¿qué es Apocalipsis? Creo que Juan Carlos Rodríguez puso un comentario, ¿no? Apocalipsis es ese tema de revelación, de quitar el velo. Entonces, esto sí es importante, ¿no? Eh, Entendamos el Apocalipsis no como algo que va a suceder. Y quisiera que con eso, no importa las veces que podamos repetir, el Apocalipsis tradicionalmente se ha interpretado de esa forma. Pero como hemos visto la semana pasada y esta, el Apocalipsis no es un libro que solo es asuntos del futuro, lo que va a suceder, ¿no? Es un libro que contiene muchos símbolos, muchos componentes simbólicos que no necesariamente nos están diciendo lo que va a suceder, sino lo que está pasando en la comunidad de ese momento. Entonces, es importante que nosotros tengamos presente eso, porque usualmente tenemos la lectura del Apocalipsis de lo que va a suceder, pero para eso estamos estudiando. El estudio nos permite abrir
nuestro campo, nuestro, quizás intelecto, para pensar, bueno, desde su epistemología del Apocalipsis, el Apocalipsis no es un texto de lo que sucede, sino un texto que revela, ¿no? Revela algo que no necesariamente es el futuro, sin decir que no sea el futuro, ¿no? Pero también puede revelar cosas del presente, cosas del pasado, ¿no? Eh, Oscar y Fidel. Buenos días, profesor Daniel. Dios le bendiga a todos mis compañeros. Pues desde la clase anterior ya queda con claridad que el libro de Apocalipsis trae revelación, pero también nos muestra un mensaje de esperanza en la función de la fe que nosotros vivimos como creyentes. Allí Apocalipsis nos deja ver que la fe en la cual nosotros militamos no es en vano y que muy pronto todo ese conjunto de confianza en el Señor será reflejada en una realidad de un mejor futuro para todos los que han creído en Cristo. Gracias, gracias, Oscar. Bien, es decir, al Apocalipsis es un libro de revelación que no es únicamente debemos interpretarlo en el plano de llegar hacia el futuro, ¿no? También eh, es un plano de pensar qué pensaba la comunidad, es decir, de analizar qué pensaba la comunidad, acercarnos a lo que decíamos la semana pasada al barrio, ¿no? Al barrio de la comunidad apocalíptica. Fidel, Sí, profesor Daniel, buen día. buenos días, Fidel. Mire, la clase pasada vio este tema y lo que ha reiterado ahora acerca de los símbolos, ¿no? O sea, el libro de Apocalipsis tiene bastantes símbolos y lo que dice en el versículo 1 me llama mucho la atención porque dice las cosas que van a suceder pronto. Entonces, ese pronto, digamos, nos lleva a una actualidad a nosotros, ¿no? Si bien el fin de los tiempos es algo muy futuro, quizás, o de repente, no sé, pero eso de pronto, pronto nos debe llevar de repente a una actualización, o sea, permanente. Yo he visto, por ejemplo, que a veces en la iglesia, las iglesias latinoamericanas a veces se dejan llevar por modas, ¿no? Modas que no, digamos, no son dañinas si es que uno las filtra bien. Hemos pasado por la teología de la prosperidad, hemos pasado por la teología del apostolado, se han levantado varios apóstoles y actualmente está una teología de la filosofía teológica, ¿no? Entonces, en virtud a ello, el mensaje a las iglesias, me parece, profesor, quisiera también su comentario, puede girar en torno a esto, porque es un aviso que cobra actualidad en las iglesias, las 7 iglesias. Entonces, ¿en qué iglesias podemos localizarnos nosotros, no? Somos Efesios, somos Esmirnas, la Odisea. Entonces, es ya, digamos, una evaluación que tiene que hacer cada congregación y cada pastor también, ¿no? Eso es, profesor. Gracias, gracias, hermano Fidel. Creo que usted dio al clavo en eso, ¿no? Muchas veces o pensamos que el apocalipsis es algo del futuro, que no tiene nada que ver con nosotros, sino tiene que algo que ver es por allá, no es acá. O algo del pasado que simplemente ya sucedió, miremos el apocalipsis como las iglesias y todo el tema. Pero el hermano Fidel nos da en clavo, ¿por qué? Porque dice, bueno, ¿cuál es el mensaje? Y miremos si nosotros somos ese tipo de iglesia, porque hay algo muy importante, como vamos a mirar, el Apocalipsis va direccionado a una comunidad específica, pero esa comunidad específica también se vuelve en algo simbólico para nosotros y pensar, ¿acaso somos Esmirna o somos Éfeso o somos la Odisea? Es decir, analizar esto a nuestra actualidad, pero para analizar eso, la actualidad, tenemos que pensar, como decía la semana pasada, primero en analizar lo que nos quieren decir en su momento el texto, porque muchas veces nosotros analizamos a nuestra actualidad, pero sin hacer un análisis primero a lo que se dice en ese momento, ¿no?
Y, y muchas veces, y esto siempre pongo de ejemplo, o sea, quienes han leído literatura latinoamericana o literatura europea, hay muchos aspectos que uno puede decir, bueno, tiene mucha relación con nuestra actualidad, ¿no? Pero primero hay que analizar es la actualidad de su momento para encontrar el mensaje para nosotros. Si no hacemos ese ejercicio, lo que nosotros vamos a hacer es puro pretexto y nos vamos a llenar, nuestros discursos van a ser llenados nuestros discursos a partir de nuestras intenciones más lo que dice la palabra de Dios. Entonces, creo que con ese punto al clavo, ese darle al clavo de Fidel, quisiera recordar ciertas cosas que vimos la semana pasada, como para entrarnos a la dinámica y, y hablar un poco de lo que ya nos toca esta semana, ¿no? Recordar que la semana pasada hablamos que el Apocalipsis es un libro político, ¿no? Y cuando hablamos de política es que se encuentra en una coyuntura, se encuentra en un elemento muy específico en historia, ¿no? Es un elemento que surge a raíz de componentes, déjenme intentar proyectar, sí, componentes sociales adversos, ¿no? Es un, el apocalipsis surge en un momento, o los apocalipsis, o el género apocalíptico, surge en un momento de adversidad y por eso se les conoce como un asunto político, porque ellos resisten a esa adversidad, resisten a esa corrupción, resisten a lo que el mundo, la sociedad les está planteando. Ellos lo que hacen es resistir y toman una posición política no desde la idea partidista que nosotros tenemos, sino de la idea desde el Evangelio. El Evangelio se vuelve en una postura política. ¿Por qué? Porque el Evangelio va a decir ante la sociedad, nosotros asumimos la vida antes que la muerte. Asumimos la esperanza antes que una cultura de violencia. Es decir, el apocalipsis siempre va a nacer o nacen los apocalipsis a partir de eso, un contexto difícil y el apocalipsis toma una postura política frente a ese contexto difícil. Contexto de corrupción, ellos van a ser incorruptibles. Contexto de muerte, ellos van a optar por la vida. Contexto de desigualdades, ellos van a optar por la justicia social e igualdad social. Es decir, ellos van a optar por eso. A partir de que no a partir de X o Y partido político humano, de izquierda o derecha o neoliberal o socialista o ninguno de ellos. Ellos van a optar su postura política a partir del Evangelio, ¿no? Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, dichosos los misericordiosos, dichosos los bondadosos, y todos ellos van a optar por esa opción del Evangelio. El Evangelio se vuelve política, ¿por qué? No, porque a veces nosotros pensamos que Jesús no vino, solo vino a salvar almas y todo, y sí, pero no tan solo se queda en salvar almas, sino que toma una postura política frente a las corrupciones como tal. Si Jesús no hubiese tomado una postura política, a lo mejor nunca lo hubiesen matado, nunca lo hubiesen crucificado. Él tomó una postura y entienden que la política no hay que satanizarla, ni hay que decir, uy, que esto no es de Dios, no, o sea, él toma y por eso lo crucifica, ¿no? Porque si él solo decía, vamos a salvar almas, a lo mejor no pasa nada. Pero él les dijo a varias personas en su momento, les decía, bueno, así como David tomaba los panes y todo eso, ¿por qué mis discípulos no lo pueden hacer? ¿Quién impide que yo pueda sanar en el día del reposo si el Señor Dios es el Señor del día del reposo? Es decir, él atenta el status quo de una sociedad alejada de Dios para decir, yo opto por la vida. Y el Apocalipsis hace esa aptitud, ¿no? Eh, esa aptitud como tal. Decíamos la semana pasada también que el Apocalipsis se lee de forma muy particular. No podemos leer el Apocalipsis como leemos los Evangelios, como leemos las cartas de Pablo, como leemos cualquier otro, ¿no?
debemos leerlo en clave de esto, de comprender los signos. Si nosotros no comprendemos, cuando dice el hermano Fidel, llega pronto, es decir, las cosas que sucederán pronto, pronto para ese momento, pero también tiene un mensaje para el nuestro. Después de 2000 años, y por eso creo que la Biblia es la palabra de Dios, porque después de 2000 años, más de 2000 años, la Biblia sigue impactando nuestras vidas. El tema no es eh, que la Biblia sea palabra de Dios. El problema es que a veces nosotros interpretamos la palabra de Dios a nuestra conveniencia y no consideramos que cada texto de la Biblia se debe leer de una forma particular. ¿Para qué? No para llenarnos de erudición y decir, uy, yo sé muchos símbolos y todo, no, sino para comprender el mensaje de Dios de una manera más clara, de una manera más adecuada a nuestra situación. El género apocalíptico es muy amplio, es lo que vamos a ver ahora. Contiene mucha cosmología pintoresca, las bestias y todo. Esto sí es muy importante, ¿por qué? Porque todo lo que involucra el apocalipsis va a tener mucha cosmología pintoresca y no es que hayan existido en la realidad. Acuérdense que la Biblia no le importa, no sé si les dije, pero siempre le digo a mis estudiantes, a la vida no le interesa, no pueden anotar esto, a la vida no le interesa contrarrestar a la ciencia. La Biblia no le importa si la ciencia le dice si la Biblia tiene verdad o no. La Biblia no está diseñada ni está escrita para contrarrestar la ciencia. La Biblia está escrita para mostrar la bondad y la fidelidad de Dios a un pueblo que a pesar de hacerlo infiel, Él sigue siendo fiel. La Biblia es un escrito que es para la fe y desde la fe y para la fe. No le interesa mostrar si la ciencia la contradice o si es verdad o si es mentira. La Biblia tiene una filosofía diferente a lo que nosotros pensamos como ciencia. La Biblia tiene que decir, la verdad se vuelve en el Dios de Israel. Y todo lo que pasa, Dios tiene misericordia y fidelidad para su pueblo, a pesar de que su pueblo fue infiel, a pesar de que Jesús vino por su pueblo, pero nadie lo recibió. Dios tiene fidelidad para el pueblo, pero no exclusivamente un pueblo étnico, sino entendiendo desde el llamado que Dios le hace a Abraham. De un pueblo sean benditos, por ese pueblo, por conocer a Dios, sean benditas las demás naciones, sean benditas, que el pueblo sea un agente misionero para que no tan solo el pueblo de Israel sea salvo, sino que todos los pueblos puedan ser salvos. Por eso Apocalipsis ya no habla de un pueblo étnico de Israel, sino que es todas las tierras, todas las naciones, todas las lenguas, todas las etnias, quien crean Jesús como Cristo el Salvador, es parte de ese símbolo, ya no Israel como algo físico, sino como algo simbólico de ese pueblo que Dios redime y que se cumple en últimas lo que nos hace, lo que nos da Génesis, capítulo 2, ¿no? Cuando Dios llama a Abraham. Dios le dice, mira, por ti yo quiero, o sea, tú eres la luz para todos y necesito que tú ilumines a todos, pero no como algo como que eres el mayor de todos, porque también en Deuteronomio dice, yo no los escogí a ustedes por ser el mejor pueblo, ustedes fueron una pobredumbre de gente, yo los escogí precisamente por lo inferior que eso para demostrar que lo inferior puede iluminar con la luz de Dios. El problema de Israel es que Israel se ha apartado, se apartó completamente y ya pensamos que el Israel de la Biblia es el mismo Israel de acá, cuando tiene otra situación, y eso es lo que vamos también a mirar. El Nuevo Testamento va en contra o critica la idea de que Israel como pueblo escogido es algo étnico, sino él va a proponer algo diferente. Israel como pueblo escogido no es algo étnico, no es territorial, sino es todos a quienes Dios ha llamado y quienes deben dar luz, deben dar un sentido misionero a las demás personas, no como algo súper importante, sino como algo de servicio. Evoca el pasado, precisamente evoca símbolos del pasado, reconfigura esos símbolos, Jerusalén, Babilonia y todo, con el fin de qué?
de darle un sentido a una comunidad que no necesariamente es judía, que no necesariamente es Israel. Asia Menor no se encuentra en lo que ahora es Turquía como tal. Y precisamente Juan habla de una comunidad cristiana que no es Israel étnico, que no está ubicada en Israel, sino que está ubicada en el mundo que para los judíos pues, lo conocían como helénico, como ese etnos, unas etnias fuera de, ¿no? Y finalmente la comunidad es quien conoce los símbolos y por lo pronto nosotros debemos acercarnos a ese barrio, ¿no? A ese barrio que como hablábamos la semana pasada, en nuestro contexto latinoamericano, siempre jugamos en el barrio cuando éramos niños, ¿no? Y nos conocíamos a personas que no le decíamos por su nombre, sino le decíamos por apodos o por algo que nos los identificara, ¿no? Y es importante nosotros conocer el barrio del Apocalipsis. En ese sentido, queridos hermanos, permítanme con eso ya recordamos lo que vimos la semana pasada, ¿no? Y en ese sentido quisiera poder hablar de otro tema muy importante, que creo que ustedes ya lo tienen en en sus, en el campus virtual, ¿no? Es precisamente el género apocalíptico. Ya nosotros vimos que era el apocalipsis de una forma general, vimos los aspectos esenciales que tiene el apocalipsis, vimos cómo se ha interpretado culturalmente, pero cómo debe ser interpretado, es la propuesta más adecuada, ¿no? Y a partir de ejemplos y todo esto, ¿no? A veces pensamos que el apocalipsis es el fin del mundo, cuando el apocalipsis no necesariamente es el fin del mundo. Tener el Apocalipsis nos habla de una comunidad que resiste, una comunidad que, que resiste, una comunidad que tiene esperanza, que a pesar de de los ataques, a pesar del contexto, a pesar de que existe violencia, corrupción, inmoralidades, esta comunidad no es igual a la sociedad. Y eso es lo que nos llama el Apocalipsis para nosotros. A pesar de que la sociedad sea corrupta, nosotros como comunidad no debemos ser. Muchas veces, en general, no hablo, aquí sé que hay muy buenos pastores y confío que existan esos pastores, pero a veces hay pastores que, como decía el hermano Fidel, ya comienzan a pedir dinero en nombre de la fe, ¿no? Comienzan a utilizar el miedo por medio de la fe para que las personas tengan, les den lo que ellos quieren, ¿no? Y el Apocalipsis está en contra de ellos, ¿no? Está en contra de este proceso de corrupción. Es decir, el Apocalipsis lo que busca es resistir a eso. Si la sociedad va por este lado, nosotros resistimos para él. Vamos en contravía, pero desde la resistencia, porque sabemos que para el Apocalipsis sabe que hay una esperanza después de eso. No sabe cómo es la esperanza, no sabe cómo llega a ser esa esperanza, pero hay una esperanza después, y la única esperanza para ellos es Jesús. Esa es su verdad. Por eso, cuando hablemos de Apocalipsis, no lo miremos en clave de un mundo occidental, post o industrializado, como lo tenemos ahora. Miremoslo en clave a un mundo agrícola, un mundo que se encuentra en ese momento y que la única manera de explicar son asuntos maravillosos, pero explicar de cosas, aspectos de su realidad, aspectos de su circunstancia. Y si entendemos cómo ellos explican eso, vamos a entender, uy, el Apocalipsis, el mensaje no es asuntos del futuro. El mensaje del Apocalipsis es explicar que hay que resistir, hay que tener una esperanza, hay que optar políticamente por la vida, por la esperanza, por el amor, antes que por la muerte, por la corrupción y la violencia, ¿no? Y que muchas veces nosotros optamos por eso, ¿no? El tema de actualmente de Israel y todo, optamos por que no importa, y no digo que aquí pase, ¿no? Yo he escuchado muchos comentarios, he leído muchos comentarios, no importa que a
de Gaza se los queme y todo, porque es que ellos no son parte del pueblo de Israel. Cuando el Apocalipsis dice, independientemente de quién sea, optemos por la vida, optemos por la esperanza, optemos porque no importa un asunto específico, étnico o territorial, el Apocalipsis opta por una esperanza, por una vida en medio de un contexto de muerte. Entonces, en ese sentido, tendríamos que revisar qué entendemos por el género Apocalipsis, qué se trata esto, ¿no? ¿Cómo surge? ¿Qué implicaciones tiene? Y primero quisiera que nosotros entendamos qué es un género. O sea, un género literario, en su definición más sucinta, podemos decir que el género literario es aquel que clasifica textos. Entonces, clasifica textos a partir de que, a partir de su temática, a partir de sus contenidos, a partir de su extensión, es decir, el género literario poético no es extenso, tiene un tono, tiene una rima como tal. A diferencia de un género literario narrativo. En el género literario narrativo hay surrealistas, realistas, y un montón. Yo no soy experto, sinceramente, del género literario, pero algo he podido, digamos, mirar. Hay géneros literarios de corte realismo social, ¿no? Hay eh, ¿cómo se llama? Un libro que se publicó en 1946, más o menos, una obra que hablaba precisamente de lo que sucedió en Guayaquil para la década de los 20, ¿no? Las cruces sobre el lago. Este libro precisamente pertenece a un género de realismo social porque cuenta la vida social de los obreros, de los montuyos, de todos, de mi país, y cómo ellos murieron y murieron a, digamos, a manos de la misma policía que no los dejó protestar y como no tenían ya dónde meter sus cuerpos, entonces los echaron a la ría del Guaya. Y creo que cada uno de donde nos escuchan y todo, podemos ver que tenemos nosotros mucha producción literaria en nuestros territorios, en el Perú, en Colombia, en Bolivia, no sé si hay alguien de Argentina, en Chile, ¿no? Y estos autores se clasifican dentro del género literario. Y el género literario va a tener unas temáticas, va a tener una orientación, va a tener unos objetivos, va a tener una extensión, va a tener un tono con el fin de expresar algo para los oyentes, ¿no? Para los que nos lo leen. Entonces, en la Biblia, entendiendo que es el género literario, en la Biblia tenemos por lo mínimo estos, hay más, seguramente habrá muchos más, simplemente los traigo a colación para que podamos comprender, ¿no? Hay géneros literarios del mito, ¿no? El mito fundacional, el mito eh, de la creación. Y uno dice, uy, es que, ¿cómo va a crear con un mito? Entonces el Big Bang si existe, la evolución si existe. Bueno, esas son explicaciones desde la ciencia. Vuelvo y repito, a la Biblia no le interesa atacar o que si la ciencia le da la razón o no. La Biblia es un libro desde la fe y para la fe. La Biblia no le interesa mostrar si Charles Darwin tenía razón con el tema de la evolución o si el Big Bang tenía razón. Incluso no le llama la atención. La Biblia está mucho antes de eso. Nosotros comenzamos a debatir si tiene o no tiene razón, pero en su sentido original, la Biblia le interesa demostrar a un pueblo que aunque sea fiel, Dios permanece fiel. Entonces, en la Biblia hay un mito, los mitos fundacionales de la creación, el mito de Génesis 1 con el mito de Génesis 2, son dos diferentes formas de concebir la creación. Primero Dios crea todo y después crea al hombre. En el Génesis 2 primero crea al hombre y después automáticamente crea todo. Entonces es como que es muy diferente los mitos, pero vuelvo y repito, quieren mostrar en la Biblia, en Génesis 1, Génesis 2, quieren mostrar eso, ¿no? El tema de las leyendas, ¿no? Los hijos de Dios se unieron con los hijos de los hombres y salieron
grandes guerreros, ¿no? Sobre la faz de la tierra, es decir, la leyenda detrás de eso. No es que no hayan existido, por ejemplo, Sansón como tal, no es que no hayan existido grandes personajes, pero le ponen en un componente más eh, heroico para decir, bueno, esta leyenda nos unió, esta leyenda llegó a ser lo que ahora nosotros somos. La poesía, los sapienciales, los géneros narrativos, el género profético, que es algo muy diferente al género que nosotros entendemos, ¿no? La profecía en el Antiguo Testamento no es igual como la profecía que nosotros entendemos. Entender actualmente la profecía es hablar del futuro, únicamente del futuro, pero cuando hablamos del, del género profético desde el Antiguo y Nuevo Testamento es pronunciar las palabras de Dios, es anunciar la salvación, pero también es denunciar el pecado del pueblo. Quienes han podido revisar los profetas en el Antiguo Testamento, los profetas del Antiguo Testamento, haciendo cuantitativamente, solo al final hablaron de cosas del futuro. Y de esas cosas habría que analizar si son cosas como muy necesarias, ¿no? O muy evidentes, ¿no? Es como cuando yo le digo a un niño, no saltes de una silla a silla porque te vas a caer, ¿no? Entonces, el género profético es muy distinto a esos géneros, porque tienen un sentido, anunciar la palabra de Dios. El género evangelio, el género evangelio no es una biografía de Jesús, no le interesa hacer una biografía de Jesús, le interesa demostrar cómo Jesús se presenta como, como el Señor de la tierra, como el Maestro. Eh, Hay un libro de Raymond Williams que hace un análisis a los cuatro evangelios y es bonito cómo cada evangelio, por ejemplo, muestra diferentes características de Jesús. En Mateo, a Jesús lo muestra como ese filósofo judío, ¿no? Ese filósofo que no le interesa hacer muchas cosas, simplemente le interesa sentarse y explicar, enseñar, un maestro. ¿Verdad? En cambio, en Marcos, usted va a ver que en Marcos nunca van a ver a Jesús sentarse a hablar con las personas. En Marcos siempre van a ver a Jesús o representan a Jesús como el que anda, como el que hace, como el que va de aquí para allá, como el que sana, como el que saca demonios. Es decir, a Jesús lo representan desde la acción. En cambio, en Lucas lo representan desde el camino. Jesús nunca llega, quiere ir desde el capítulo 9 a Jerusalén y hay un montón de capítulos para decir Jesús va en el camino, está caminando con su gente, está caminando con su pueblo. Es decir, el Evangelio no tiene la intención de explicar una biografía detallada de Jesús, para eso existen muchos libros para hacerlo. El Evangelio tiene la intención de demostrar cierta faceta de Jesús o mirar a Jesús desde cierta faceta para hablar a una comunidad específica, para identificar esa comunidad específica. Y el género epistolar, ¿no? El género que de diferente, que tiene un sentido de pertenencia a una comunidad específica, ¿no? Pablo les habla a las iglesias, Pedro les habla a los exiliados, es decir, tienen comunidades muy específicas donde se evidencian las cosas positivas de esas comunidades y también las cosas negativas. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? En este caso vamos a ver tres cosas importantes. Primero, las características de la literatura apocalíptica. Segundo, las diferencias entre las profecías y el apocalipsis, o el género profético, el género apocalíptico. Y segundo, por último, los orígenes de los apocalipsis. José Romero tiene la palabra. Sí. Sí, sí, maestro, muy buenos días a todos mis compañeros también. Me llamó la atención cuando habló acerca de leyendas. ¿Algún ejemplo en concreto que la Biblia menciona y lo debemos de tomar como leyenda? Ya, vuelvo y repito, la leyenda para la Biblia no es algo malo, o no es algo de mentira. Para nosotros sí puede ser algo de mentira. Una leyenda que es la leyenda de Sansón, ¿ok? Que Sansón mató a un montón de personas y que mató al león y todo. No necesariamente no lo hizo, pero le ponen el sentido heroico, ¿para qué? Para demostrar, es el Sansón.
Entonces, no significa que Sansón no haya existido o que mucho menos, pero viéndolo desde la enclave occidental, digamos, no puede existir un hombre de esas características, pero viéndolo en clave de ese momento, sí existió. ¿Por qué? Porque la intención de ellas no es decir, bueno, científicamente sí pudo existir un hombre así, no. La intención era decir, Sansón fue quien nos unió como pueblo y nos salvó de los filisteos. ¿Explico? Es como muy parecido a la leyenda de Hércules, ¿no? Que Hércules mataba leones y todo eso. No era más que dar una figura un poco, revestirlo de autoridad, revestirlo de liderazgo, revestirlo de supremacía. ¿Para qué? Para decir, bueno, Él es quien nos une, con Él nos identificamos, así que lo vamos a apoyar. Y lo vamos a apoyar porque a Él se le está dando unas características tan importantes para nosotros, para quienes no están de acuerdo con Él o para quienes aún no se han decidido por Él, X personas pueden hacerlo a partir de esas características. ¿Me explico? Entonces, las leyendas de Sansón, los mismos jueces como tal, eh, todos ellos van a tener esas características de leyenda. Pero vuelvo y repito, la Biblia considera algo eso verdadero. Para nosotros, dentro de un mundo occidental, la leyenda es algo malo o algo como del pasado. Pero precisamente estamos estudiando textos del pasado que debemos entender en su momento para comprender el mensaje. ¿Está bien, Alfie? ¿Alguna pregunta? Claro, Eh, como sí, maestro, disculpe. Lo que estoy entendiendo es que en nuestro pensamiento occidental nosotros vemos a una leyenda como una mentira, exacto. pero O lo vemos, no sé si con una mentira, pero lo vemos como a ver, ¿será que? O sea, como lo ponemos en tela de duda, ¿no? Sí, claro, y desde el punto de vista bíblico, debemos de entender de que ellos lo contaron y incrementaron ideas para enarbolar la heroicidad de esta gente. exacto, exacto, pero bajo un fin, no por hacerlo así, por así, sino para unir al pueblo. O sea, cuando vemos el tema de jueces, si ustedes han estudiado jueces, el pueblo está muy disperso y siempre hay una característica, un factor común en jueces. En cada capítulo dice, o cada vez que existe situaciones adversas para el pueblo. Y cada uno hacía lo que bien le parece. Entonces, como cada uno hacía bien lo que bien le parece, a cualquiera le podía parecer X y todo. Entonces, ¿qué pasa? El autor de jueces eh, levanta la figura de X o Y juez con el fin de qué? De posesionarlos y para que no todos hagan lo que les parezca, sino hagan todo lo que este juez le, le hace. Entonces, no es que le ponen la leyenda solo por ponerlo, no tiene un sentido, unir al pueblo, es un sentido nacional, es decir, unir al pueblo a raíz de X o Y situación. Lastimosamente en Latinoamérica son muy pocos los personajes que nosotros le hemos dado un factor de unidad nacional, ¿no? No podría yo aventurarme a decir en Colombia, o en Ecuador, o en Chile, o en Argentina, o en México, o en Centroamérica, qué personajes, pero lastimosamente nosotros, una de las cosas de por qué quizás no nos hemos desarrollado es que precisamente no hemos tenido personajes eh, grandes en el sentido de que nosotros hayamos adoptado esa leyenda, a diferencia de Estados Unidos. O sea, puede ser que George Washington, que Abraham Lincoln hayan sido, no sé, hayan tenido malas gestiones, pero el pensamiento del americano o el norteamericano estadounidense es, ellos son los fundadores de nuestra patria, ¿no? Entonces, es más o menos lo que quieren hacer estas personas. No es que Sansón o que los jueces hayan sido wow, increíbles,
pero le dieron ese componente heroico para decir ellos son los fundadores del pueblo de Israel. ¿Sí? En ese sentido, quisiera que nosotros podamos encontrar las diferencias, ¿no?, entre la profecía y el apocalipsis. La profecía critica la infidelidad de Dios, la infidelidad del pueblo de Israel, perdón. Critica la profecía entendido desde el texto de la Biblia, no desde nuestra cosmovisión, que es algo muy distinto. Desde el texto de la Biblia critica la infidelidad de Dios. Y muchas veces nosotros leemos el texto y no comprendemos, pero miren lo interesante que, 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 que puede ser, ¿no? Dice Miqueas, déjeme un segundo para que podamos para que podamos mirar lo que les estoy diciendo, ¿no? Déjenme, creo que se carga o no se carga, pero bueno. Pero creo que Miqueas habla de eso, ¿no? Vendieron al pobre, al menesteroso, por un par de zapatos, ¿no? Y esa es la crítica que los profetas o la profecía hablan. Perdón, Amós dice, Amós 2:6 dice, por 3 transgresiones de Israel y por 4 no revocaré su castigo, porque venden al justo por dinero y al necesitado por un par de sandalias. Es decir, cuando hablamos de profecía en el Antiguo Testamento, critican esa infidelidad. Y la infidelidad del pueblo de Dios es precisamente porque no se apiadaron de sus hermanos, porque cambiaron los dioses eh, de otras naciones por Dios, es decir, no se apiadaron, no lograron establecer. En cambio, también la profecía apela a la libertad y responsabilidad humana. Los profetas del siglo XIX, el siglo XVIII y la profecía como tal es interesante porque ellos siempre van a hablar, ellos siempre van a hablar bueno, Dios los va a traer, Dios los va a castigar, pero si ustedes se arrepienten, Dios les va a traer salvación. Entonces, es importante que nosotros entendamos que la profecía, en primer lugar, critica esa infidelidad. ¿Pero por qué? Porque quiere transformar dentro de la historia. Es decir, la infidelidad del pueblo de Israel se puede cambiar. Se puede cambiar siempre y cuando el pueblo obedezca. Y por lo tanto, apela a esa, eh, a esa libertad, ¿no? Esa libertad y responsabilidad humana. Es decir, el hombre puede hacer que Dios no saque de su castigo o no tenga el castigo que Dios le había dado siempre y cuando el pueblo se arrepienta. Un caso muy en particular es Jonás, ¿no? Jonás, y por eso es que Jonás no quería ir, ¿no? Jonás tenía un fuerte resentimiento contra los ninivitas, ¿no? Y en ese sentido, Jonás decía, no, yo no quiero ir, Señor, destrúyelos y todo, porque ese pueblo ha sido malo con mi pueblo. Y todo. Pero bueno, dice que el pueblo se arrepintió y Jonás le reclamó a Dios, ¿no? ¿Y por qué tú, eh, digamos, eres misericordioso cuando ellos han sido malos con mi pueblo? En ese sentido, podemos ver que el profeta o la profecía desde el Antiguo Testamento, desde la Biblia como tal, apela a esa responsabilidad humana. Es decir, el ser humano puede cambiar. Y por último, la profecía quiere influir en la obra de Dios histórica, busca la respuesta fiel de los creyentes. La profecía busca eso. El ser humano puede cambiar y si cambia, ellos pueden influir en la obra histórica de Dios. Y es interesante, ¿por qué? Porque la profecía muestra un Dios más inmanente, un Dios que tiene un designio, pero por amor, por misericordia, por bondad que Él tiene a su pueblo,
puede cambiar ese destino, ¿no? Puede, o quizás puede aplazarlo, o quizás puede simplemente cambiarlo. ¿Por qué? Porque mira a un Dios más inmanente, un Dios más cercano, un Dios más del aquí y el ahora. En cambio, el Apocalipsis es totalmente diferente, ¿no? El Apocalipsis ya nos va a decir, el Apocalipsis nos va a decir, la historia ya se ha perdido. Así que es como una lectura más fatalista de la sociedad o de la historia humana, ¿no? Ya la historia ya se ha perdido, ya no hay un sentido, todo se ha ido al, al abismo, es decir, ya no tenemos un sentido de la historia, ya el hombre no puede cambiar como tal. Por lo tanto, como el hombre no puede cambiar, Dios debe destruir y crear un nuevo mundo únicamente para justos o para los creyentes. Miren las diferencias entre la profecía bíblica y la apocalíptica bíblica. Son dos visiones de ver al ser humano. Mientras la profecía dice el ser humano tiene esperanza y la esperanza se encuentra en él, se encuentra en su raciocinio, se encuentra en que Dios pueda direccionar el cambio. En cambio, la apocalíptica dice, no, ya no hay esperanza en el ser humano ya no tiene remedio, ya no hay más. Por lo tanto, Dios debe destruir este mundo para crear un nuevo mundo. La apocalíptica promete la presencia de ángeles sobrenaturales, o de agentes, perdón, sobrenaturales, sea ángeles o demonios, que decidirán el futuro de la humanidad. Por eso la apocalíptica ya nos está hablando mucho de los demonios, de los seres sobrenaturales y todo para decir, esto pasa va a pasar en la sociedad o está pasando en la sociedad. Y finalmente, en la apocalíptica, ella ya piensa o cree que la hora final se encuentra decidida de antemano. A diferencia de la profecía va a decir, Dios puede cambiar su castigo, Dios no nos va a dejar aquí, sino es que Dios nos puede ayudar. Dios, por amor a su nombre, decía eh, eh, el Salmo 23, también creo que Ezequiel y Jeremías hablan de eso, ¿no? No porque ustedes sean perfectos y todo, sino porque por mi nombre, yo voy a mantener mi fidelidad con ustedes. Eso es lo que plantea la profecía. Pero en cambio la apocalíptica ya no plantean de esa forma. Ya lo que plantea es que ya todo esto ya se va a un final, no sabemos cómo, no es algo muy diferente a la escatología, ¿no? La escatología va a plantear el cómo van a suceder. La Apocalipsis va a decir, hay un final, sí, no sabemos cómo. La única forma de saberlo es precisamente aguardar el tiempo definido para el juicio, y aguardar significa resistir hasta que llegue el fin del mundo. El Apocalipsis no plantea si Jesús viene de una manera premilenialista, no viene de una manera postmilenialista o ya no hay milenio, o sea, eso lo va a plantear la escatología. La escatología son, digamos, discursos filosóficos que toman versículos para argumentar su visión del mundo, ¿no? En cambio, el Apocalipsis va a decir, el fin está diseñado, el fin está cerca. No sabemos cuándo, no sabemos cómo, no sabemos qué va a pasar para que llegue al fin. Simplemente mientras llegue el fin, aguardemos. Mientras llegue el fin, resistamos. Mientras llegue el fin, tomemos una postura de la vida antes que la muerte. La diferencia, en cambio, de la profecía es eso. El mundo puede cambiar siempre y cuando el ser humano cambie. El Apocalipsis va a decir, el mundo no cambia, aunque el ser humano cambie, solo Dios puede cambiar el mundo. Miren las dos visiones entre profecía y Apocalipsis, que a veces nosotros intentamos unirlas o confundimos una con la otra cuando no es igual. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Está claro el tema? ¿Tienen alguna interrogante? Sí, Alex, sea. ¿Puedes hablar, por favor? Alex, sea. Buenos días, profe. Dios lo bendiga.
Buenos días. Bueno, estaba escuchando acerca de esa clase tan interesante, pero entonces no alcanzo a captar algo. De pronto, el Génesis se da como el origen de todo, en el principio de todas las cosas, y el Apocalipsis siempre se ha puesto como la conclusión. Así lo he percibido, un hombre en el Génesis que es sacado del huerto del Edén, imposibilitado a consumir del árbol de la vida, y en Apocalipsis un hombre que vuelve al Edén, que está posibilitado por haber vencido de comer del árbol de la vida. Se habla en el libro en la carta de Pedro, se dice que el Señor no retarda su venida, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que procedan al arrepentimiento, pero termina diciendo, pero el día del Señor vendrá. Entonces, el Apocalipsis, Romanos, habla en Romanos 2, si no estoy mal, que hay algunos que, por lo cual eres inexcusable, hombre, tú quien quiera que seas. Y termina diciendo que algunos estamos atesorando vida eterna, algunos están atesorando, perdón, no quisiera decir mal el texto, pero entonces dice que se están atesorando, perdón un momento, atesorando, dice eso está en Romanos, donde dice que algunos están atesorando vida, honra e inmortalidad, pero otros están juicio y fervor. Entonces, bueno, sí se habla de una eternidad alejado de Dios, porque el infierno lo podría concebir como una eternidad lejos de Dios y el cielo como una eternidad cerca de Dios. Entonces, si el Apocalipsis no nos diera de pronto una gráfica de este futuro, en el cual la cercanía con Dios se define como calles de oro, mar de cristal, y como la lejanía de Dios se define como fuego que nunca se apaga, entonces, ¿qué nos querría decir, profe? Gracias. Muchas gracias, Alex. Gracias por esa pregunta. Definitivamente, el Apocalipsis va a hablar de esa esperanza, ¿no? Una esperanza incorruptible como tal. Y todo el texto bíblico va a hablar de esa esperanza. Dios tiene algo preparado para nosotros. El problema no es la esperanza, el problema es que a veces nosotros ya interpretamos cómo va a ser esa esperanza. Y el Apocalipsis no, el Apocalipsis que nosotros tenemos no nos está diciendo cómo va a ser. Lo que va, o lo que nos está diciendo es que hay una esperanza en Jesús. Mientras pase eso, mientras llegue eso, mientras llegue el fin de las cosas, como tal, resistamos. El día del Señor es el día del juicio, pero no desde una mirada eh, escatológica, como hablábamos. Usted hablaba sobre Génesis 1, que el hombre no puede comer el libro de la vida y Apocalipsis. Sí. Esas ya son posturas escatológicas para plantear un argumento filosófico. El Apocalipsis va a decir, no sé cómo va a suceder las cosas. Si hay una esperanza, la esperanza es en Jesús. Y cuando vamos a ver los símbolos la próxima semana, está hablando de una comunidad que lo plantea como la Nueva Jerusalén, pero no es el espacio, sino nosotros mismos debemos ser ese tipo de comunidad. Una comunidad incorruptible. Las piedras que plantean ahí, las murallas y todo, es algo para que nosotros, digamos, seamos esa comunidad incorruptible que baje del cielo, entendiendo el cielo como el lugar donde está el Señor, pero con el fin de nosotros no corrompernos. Entonces, el Apocalipsis no está diciendo que no exista cielo o infierno, por si acaso, no estoy diciendo yo que no exista cielo ni infierno, al contrario. Lo que está diciendo el Apocalipsis es que mientras llegue esa esperanza, resistamos. Mientras llegue la venida del Señor, resistamos. No, el Apocalipsis no sabe cómo. Ni Pedro ni Pablo saben cómo va a llegar. Lastimosamente nosotros eh, hemos interpretado a Pablo, hemos hecho como una mixtura, ¿no? Entre Pablo, Pedro, Juan,
y todo, y decimos, bueno, es que viene de esta manera y que así debe ser, y que Israel después de los 3 años y medio y todo, es una mixtura escatológica. Igual lo repito, está bien desde la mirada escatológica. No hay que tampoco desmeritar eso. Mi mirada, o lo que les propuse la semana pasada, es una mirada más desde una posición académica, desde una posición de entender precisamente los símbolos. Y entender precisamente los símbolos no significa que no exista un cielo, que no exista un infierno. Significa que mientras pase, llegue el juicio de Dios, resistamos. Mientras, si el mundo es corrupto, nosotros seamos incorruptibles. Si el mundo es inmoral, nosotros seamos morales. Si el mundo ama la muerte, ama la injusticia, ama la violencia, nosotros amemos la vida, seamos justos, seamos de esperanza. Entonces, esa es la propuesta del Apocalipsis como tal. Y habría que también definir algo cuando usted, y es algo que muchas veces me hacen. Entonces, el cielo, el infierno y todo, definitivamente por fe nosotros creemos que hay el cielo y hay el infierno. Pero muchas veces lo pensamos el cielo y el infierno después de la muerte. ¿Y qué pasa si no pensara el cielo y el infierno desde aquí, un comienzo, como dice Jesús en Lucas, ¿no? El reino de Dios se ha acercado, ¿no? Es decir, el reino de Dios que permanezca aquí. Hay una canción muy bonita que dice, tu presencia es el cielo para mí, ¿no? Es decir, pensar no en el cielo desde allá, que va a ser bonito, mar de cristal y todo, sino seamos esos símbolos que nos plantean, en lo cristalino, lo hermoso, también desde nuestras comunidades podamos ser. Muchas veces pensamos que el cielo es una vez que nos muramos y ya, cuando no. ¿Por qué no pensar el cielo también desde aquí? Como que aquí comenzamos nuestra vida en plenitud, pero lo vamos a tener ya a la n potencia después de morir. Como que la muerte ya viene siendo como el paso que abrimos una puerta para esa plenitud. Pero desde aquí comenzamos a vivir la presencia de Dios en nuestra vida. Y eso es lo que está planteando el Apocalipsis. La presencia de Dios en nuestra vida desde aquí. Sí, va a llegar. No sabemos cómo va a llegar esa esperanza, sí. Pero ellos no se preocuparon en, ay, ya va a llegar y todo, y miremos qué pasa. Uy, que Israel está atacando, es que ya va a llegar. Estamos pensando en el que ya va a llegar. Cuando el Apocalipsis dice, es aquí. Sí, va a llegar definitivamente. Esa es nuestra esperanza. Pero comencemos que lo que va a llegar, cumplámoslo aquí. Luchemos por ser diferentes. Resistamos a los embates del que la sociedad nos habla. Porque a veces, muchas veces como creyentes, como cristianos, pensamos, uy, ya va a llegar, es que ya va a llegar, es que Jesús ya viene, y hablamos, ¿no? Pero somos a veces malos esposos, somos malos hijos, somos malos trabajadores, somos corruptos en nuestras iglesias, pedimos, utilizamos la fe para pedir eh, eh, regalías, amamos la muerte, amamos la violencia encima de la vida. Tenemos discursos, no importa que sea de Gaza, no importa que sea de otros países, si Israel está bien, cuando la Biblia está diciendo, Apocalipsis eso no es parte del Evangelio. El Evangelio ama la vida, el Evangelio da la esperanza, el Evangelio busca la justicia. A veces pensamos que allá vamos a tener justicia, plenitud, y allá. Sí, definitivamente allá lo vamos a tener. Pero el Apocalipsis nos plantea, mientras eso suceda, nosotros resistamos aquí. Seamos justos, seamos incorruptibles, no nos adecuemos a las situaciones que pasen en nuestro exterior, que nosotros reflejemos el amor a las otras personas, reflejar la luz a las otras personas, porque si nosotros no reflejamos, vamos a ser igual, y es el Apocalipsis que va a tener eso. Entonces, vuelvo y repito, no es que no exista el cielo, no es que no exista el infierno, para los que tenemos fe, hay, y el Apocalipsis está hablando. Pero el Apocalipsis también está hablando de que mientras sucede eso, vivamos el cielo, la presencia de Dios aquí. Si el resto es corrupto, nosotros seamos incorruptibles. Esforcemos por ser. ¿Me explico? Esforcémonos por ser. Y esa es una mirada desde la posición, digamos, académica, ¿no?
esforcémonos por serlo. Si muchas veces nosotros pensamos: "Uy, ya viene, ya viene, ya viene", y hemos pasado 2000 años diciendo ya viene, cuando la iglesia ha sido corrupta, le ha gustado el dinero. Entonces, lo que Apocalipsis nos llama la atención es: mientras llegue ese momento, el cielo se vuelve ahora en la presencia de Dios, si nosotros tenemos la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Sí? Chévere. ¿Alguna pregunta? Por favor, si tienen una inquietud, háganmela, por favor, porque es que después me olvido y eso. En ese sentido, vamos a hablar las características muy generales y vamos a hablar después características muy específicas de la literatura apocalíptica. Cuando hablamos de las características de la literatura apocalíptica, estamos hablando dentro del género, digamos, apocalíptico. Cuando hablamos literatura es que existen varios, ya le doy la palabra, hermano Juan Carlos, existen varios apocalipsis. El apocalipsis que nosotros tenemos no es el único. Y muchas veces nosotros debemos entender los otros apocalipsis para entender al nuestro, ¿no? Más o menos lo que nos decía el profesor anterior, ¿no? Eh, Nosotros tenemos el libro canónico, ¿no? Pero el libro canónico no nos dice muchas cosas, pero el libro canónico se inspira en los libros apócrifos para darnos un mensaje dentro de su marco teológico. Pero es importante entender que el apocalipsis nuestro responde a unas características muy generales que tiene la literatura apocalíptica. Sí, eh, hermano Juan Carlos. Profesor, cuando escucho lo que usted está comentando, viene a memoria que uno de los aportes que nos hace el Apocalipsis es la soberanía de Dios y el Dios que gobierna. Por otro lado, también cuando llegue ese momento histórico, Dios va a intervenir pues, de una manera dramática y determinante. Así que cuando yo veo esta literatura apocalíptica y estoy acercándome a este libro, pues veo también de que tenemos un Dios soberano que va a actuar en su momento. Y es interesante porque estamos viendo el poder de Dios. Exacto, hermano Juan Carlos. Mire, a diferencia de la profecía sí va a hablar de un Dios soberano, pero un Dios más inmanente, ¿no? No sé si comprendemos el concepto inmanente y trascendente, ¿no? La profecía va a hablar, y el Apocalipsis también tiene mucha profecía, está hablando de arrepiéntase, ¿no? La profecía va a hablar de un Dios inmanente, es decir, un Dios cercano, un Dios de los, del pueblo de Israel en el arca, ¿no? Ese Dios que se mueve con su pueblo. Y por el que se mueve con su pueblo, ve a su pueblo que si se arrepiente, Dios cambia su castigo. Pero si no se arrepiente, dice Amós, por un tercer pecado y un cuarto no revocaré tu castigo. En cambio, el Apocalipsis va a hablar de un Dios trascendente, un Dios que no puede acercarse al hombre. Por eso envía a ángeles, incluso maneja el tema de demonios o hace que los demonios participen de la acción para dar un mensaje. En cambio, en la profecía, Dios habla con el profeta. Dios le muestra al profeta lo que debe decir a partir de las situaciones que pasan en la sociedad. La Apocalipsis no. La Apocalíptica, Dios no habla, sino Dios envía a alguien para hablar con él. En ese sentido, las características del eh, género eh, eh, el género de la literatura apocalíptica son las siguientes, ¿no? Las principales características. Primero, nace en momentos críticos. Como vamos a revisar, el Apocalipsis nace en lugares críticos. Las siete, eh, las siete iglesias se encuentran en un momento crítico de corrupción, de embates, de injusticias, de inseguridad, quizás muy parecido a lo que vivimos nosotros en nuestra Latinoamérica. No sé si alguien está en los Estados Unidos, pero los quienes vivimos en esta parte del mundo, nosotros vivimos en asuntos muy críticos, ¿no? Yo escuchaba
no me acuerdo el nombre, pero es un japonés que decía, bueno, los latinoamericanos somos muy inteligentes, ¿no? Eh, nosotros somos tan inteligentes que nos memorizamos dónde están los huecos de las calles, ¿no? A diferencia de otras realidades como la norteamericana o europea, que todas las calles son así, todas bonitas, ¿no? Nosotros sabemos dónde están los huecos, nos memorizamos lo mejor. O sea, ya sabemos que no te vayas por este lado porque hay un hueco, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque vivimos en tiempos difíciles. Creo que el Apocalipsis va a tomar mucho sentido, este curso toma mucho sentido eh, eh, para este momento, ¿no? Y también para el momento, para otras realidades, pues, quienes viven también en Estados Unidos, como el hermano Juan Carlos, yo creo que también toma una relevancia, pero a partir de eso, quizás a partir de situaciones de migración, a partir de ese tipo de situaciones que también nos afecta como latinoamericanos, porque los principales migrantes actualmente son latinoamericanos, ¿no? Entonces, también toma un momento de crisis. Y creo que el Apocalipsis tiene mucha relevancia para nuestro contexto, no desde una mirada escatológica, sino desde una mirada contextual. ¿Qué es lo que Dios quiere decirnos en estos momentos de crisis, ¿no? El Apocalipsis tiene horizontes de transformaciones concretas, no son horizontes de aspectos escatológicos, como decimos, ¿no? Es que ya Israel ya bombardeó a Gaza, se va a armar la guerra y Jesucristo ya viene y todo. No, tiene horizontes de transformaciones concretas. Dios quiere que nosotros resistamos, Dios quiere que luchemos por la justicia, Dios quiere que luchemos por la verdad, Dios quiere que luchemos por la vida como tal. Muchas veces nosotros no luchamos por eso. Muchas veces nos quedamos en solo describir. Y es interesante cómo cuando se hablan con este tema del aborto y todo, muchas iglesias, creo que alguien decía la semana pasada, ¿no? Muchas iglesias se arman de valor y salen a protestar. Pero cuando alguien dice, pero ¿por qué nosotros no podemos hacer centros de acopio o orfanatos como iglesia? Ahí dicen, no, no, eso ya le pertenece al gobierno y le tiramos la culpa. Cuando el Apocalipsis va a decir, bueno, no vamos al aborto, amemos la vida, pero entonces hagamos que esa vida tenga un sentido. Entonces, hagamos acciones concretas para trabajar en pro de, ¿no? Y finalmente, el Apocalipsis eh, plantea una esperanza final. Y esto es muy importante que tengamos y claro, ¿no? Eh, eh, es una esperanza final. La Apocalipsis va a plantearnos una idea de esperanza, pero no una esperanza escatológica como nosotros tenemos, que ya Jesús va a venir, no, una esperanza concreta, una esperanza que mientras venga Jesús, no sabemos cuánto, no sabemos si puede venir ahorita o puede venir después de 20 años o no sabemos. Tengamos, vivamos con esa esperanza, resistamos en medio de la situación, transformemos concretamente nuestras realidades con acciones concretas, no con discursos, no con aspectos, sino con acciones concretas que nos generen qué cosa, esa esperanza. En ese sentido, las características ahora sí específicas del género apocalíptico. Primero, el género apocalíptico tiene unos destinatarios. Y esto sí es importante. Sabemos que la Biblia, la palabra de Dios, habla para nuestro momento. Pero es importante entender cómo se desenvolvió la palabra de Dios para su momento. Es decir, debemos entender quiénes fueron estas siete iglesias, qué pasaban con estas siete iglesias, qué sucedían con estas siete iglesias, ¿no? Y es interesante porque los estudios históricos y arqueológicos en Asia Menor, lo que ahorita es Turquía, o Turquía, la parte oriental como tal, podemos ver que había permeado tanta corrupción, había permeado tantas inmoralidades, habían permeado tanta violencia. Estas iglesias habían sido permeadas por
ese tipo de cosas. Y el Apocalipsis está hablando de asuntos contextuales, un asunto de decir resistamos en medio de eso, en medio de las situaciones, en medio de los poderes que nos atacan. Por eso las bestias no son bestias que nosotros vamos a decir, uy, así existieron las bestias y vamos a buscar arqueológicamente que sí existieron las bestias, ¿no? Sino que están representando poderes fácticos que los están atacando, poderes imperiales, poderes religiosos que están atacando a una comunidad que quiere resistirse, ¿no? Los apocalipsis son literatura de revelación, normalmente para un grupo restringido. Por eso es importante entender los símbolos, ¿no? Porque nosotros no somos partes, a diferencia de las cartas, a diferencia de los evangelios, a diferencia del género narrativo, que es un poco más amplio, que no le interesa descifrar, sino le interesa es abrir de un lenguaje muy llano, muy coloquial. El Apocalipsis sí necesita descifrar, sí necesita codificar sus símbolos, sí necesita hacer que sus símbolos no se entiendan en general, simplemente se entienda con las comunidades a quien fueron dirigidos. ¿Para qué? Para no tener inconvenientes con esos poderes fácticos, esos poderes religiosos, esos poderes sociales, esos poderes económicos que atentan contra tal. Entonces no hay apocalipsis si el autor no atrae a sus lectores con el desvelamiento de nuevas y prodigiosas realidades, presentes o futuras, que ignoran. Es decir, esto sí es importante entender. Para nosotros entender el Apocalipsis debemos entender hasta 7 iglesias. Y que el Apocalipsis sí nos está dando una dinámica, ¿no? Y muchas veces hemos olvidado esas descripciones de esa dinámica, ¿no? Nos hemos olvidado que están hablando de Sardis, está hablando de Filadelfia, está hablando de Esmirna, está hablando de la Odisea, está hablando de Pérgamo, está hablando de Éfeso. Es decir, estamos hablando de realidades muy concretas que debemos nosotros entender para comprender el mensaje. Con respecto al autor, los apocalipsis, por el género literario, normalmente ocultan el nombre del autor, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, existe una pseudonimia y esto es algo muy concurrente en ese momento. Actualmente no se puede ocultar el nombre del autor porque ya existe plagio, ¿no? O derechos de autor. Pero en ese momento existe tanto la pseudonimia, ¿no? Colocar un nombre falso para, ¿qué cosa? Para establecer que las comunidades puedan leer, ¿no? Como siempre digo, no es lo mismo decir David Ponce que David Ponce, ¿no? El término, por nuestra idea gringa, decir David Ponce va a decir, uy, esta persona es gringa, ¿no? Nos puede ayudar en algo, ¿no? ¿Qué decir David Ponce, ¿no? O, o no sé, eh, podríamos buscar otros nombres del español y convertirlos en inglés, pero no es lo mismo como tal. El autor es un visionario y estas visiones se expresan en un lenguaje específico, la mayoría de las veces en forma de largos discursos o bien en un diálogo entre el ser humano y un revelador. Es decir, el autor lo que busca, no importa quién sea el autor, lo que busca es precisamente dar un mensaje a esa realidad. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Mi hermana Andrea de Aima, de Perú, no sé si tiene alguna pregunta. Oscar Romero, Andrés Felipe, eh, ¿está claro? ¿Está claro como el río Amazonas o está claro como el mar de cristal? Ah, no sé qué río es tan bonito allá en Perú, pero bueno, quiero preguntar, ¿está aquí todo bien? Dice Oscar Forero. No sé si Oscar podría leer su pregunta con el fin de poder dialogar. Profesor Daniel, es que Sí, pues ahí le escribí algo que estoy concluyendo y es que, bueno, bueno, antes tenía una confusión en sí, cuanto a Apocalipsis y lo que es la escatología. Ya de acuerdo a
lo que usted ha venido exponiendo, ya separo la escatología de Apocalipsis. Y eso es lo que a veces ha llevado a que se generen muchas hipótesis en cuanto a los eventos futuros, de cómo van a suceder y cómo va a suceder y cuándo va a suceder. Lo que yo concluyo es, no son esas posturas, con todo el respeto que se merecen, no son precisas, porque hay muchas, divergen de la una de la otra y traen confusión y disensiones entre posturas doctrinales en cuanto a eso. Eso es lo que yo quisiera que por favor me orientara para ir como teniendo una mejor crítica del pensamiento para de pronto orientar a alguien en esa parte de Apocalipsis. Definitivamente esas visiones han causado muchas divisiones dentro de la iglesia. Y siempre pongo este ejemplo. Yo soy historiador también y cuando presento mis investigaciones y todo, siempre hay X o Y profesor que dice, no, es que usted no revisó esto. Y en esa reflexión digo, si muchas veces nosotros no sabemos lo que en verdad sucedió en el pasado, que es el pasado, que hay fuentes, todo, ¿cómo lograr descifrar cosas del futuro que no tenemos fuente, que no tenemos nada de esas situaciones, ¿no? Entonces, en este caso, estas hipótesis o teorías escatológicas perdón, siguen un argumento filosófico para sustentar especialmente a una doctrina o a una institución en particular. No está mal, está bien. Quizás eso les da un sentido de pertenencia a X o Y, eh, digamos, iglesia o doctrina. Pero desde el texto bíblico, que a veces nosotros hemos olvidado, y siempre recalco, pertenezco a una iglesia de corte histórica, ¿no? Y recalco esa herencia que nos deja el protestantismo, la sola escritura. Muchas veces nosotros nos hemos olvidado de la escritura, nos hemos olvidado de analizar la Biblia, de estudiar la Biblia y nos hemos centrado mucho en las doctrinas y muchas veces esas doctrinas nos hemos definitivamente eh, diferenciado y hasta dividido. Cuando el Apocalipsis lo que busca es, no importa de cuál es su visión y todo, es resistamos en medio de. Y eso es lo que busca el, la Biblia y el texto de Apocalipsis. Ahora, ¿eso vende? No vende, seamos sinceros. A nosotros, más que todos los latinoamericanos, nos gusta la polémica, nos gusta digamos, lo amarillento, el amarillismo como tal, ¿no? Pero, y por eso nos gusta es debatir de cuándo viene el Señor, si mira lo que pasa con Israel, ya vienen los 7 años de gran tribulación y todo el tema y nos gusta. Y bueno, yo repito, eso es respetable porque a lo mejor les da identidad y les da sentido de pertenencia, pero desde el texto bíblico es muy diferente a lo que proponemos desde la escatología a lo que propone el texto bíblico. En ese sentido, más que polemizar y todo, es desde nuestras congregaciones llevar el mensaje de decir resistamos en medio de. Si el mundo está desarrollando violencia y muerte, nosotros aboguemos por la paz, por la esperanza, por el amor, por la vida, luchemos por ello y resistamos a ello, teniendo nuestro ejemplo e impactando al resto. Alguien decía en el chat, entonces, eh, o sea, confirmado, el Apocalipsis fue escrito por Juan, podríamos decir que sí, o sea, tampoco no tiene un sentido si fue o no fue escrito por Juan. Eso a veces nosotros hemos caído, ¿no? En la idea, si no fue escrito por Juan, ya no es inspirado por Dios. Está en la Biblia, o sea lo que sea si escrito por Juan, si sea escrito por un seudónimo, eso no nos debe, digamos, interesar. Estoy hablando desde un aspecto técnico
que el género literario apocalíptico utiliza la pseudonimia para hacer que su comunidad lea, ¿no? Y pongo este ejemplo. No es lo mismo decir Baby Pond que David Ponce. O sea, por más que le querramos, nuestra mentalidad latina piensa que lo extranjero es lo mejor, y no cualquier extranjero, sino extranjero anglosajón. Entonces, si lo escribió Juan o no lo escribió Juan, tampoco no nos va a restar más o menos importancia al texto bíblico. El texto bíblico es inspirado por Dios, entonces lo leamos. Muchas veces nos hemos debatido de decir si Mateo escribió Mateo, si Juan escribió el Evangelio, o las epístolas, o el Apocalipsis. O sea, ¿cuántos Juanes existían en ese momento? ¿Cuántos Mateos existían en ese momento? ¿Cuántos Danieles existían en ese momento? ¿Cuántos Óscar existen en este momento? ¿Cuántos Juan Carlos? Decía, no podríamos decir que la iglesia para entrar al canon dijo, bueno, esto lo escribió Juan, así que tiene una herencia apostólica. Está bien, pero más de quién lo escribió nos interesa el contenido como tal. Esto con respecto al autor, estoy hablando de algo técnico. Apocalipsis, no sabemos tampoco si Juan lo escribió, pero eso tampoco no nos debe desmeritar el texto, ¿no? Pero técnicamente los apocalipsis o el género apocalíptico se escribe a partir de una segunda. ¿Me explico? Pero eso a la larga, lo que más importante eh, es el mensaje, ¿no? En ese sentido, con respecto a los lenguajes, el lenguaje no es sencillo, no es una terminología llana, no es terminología directa. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 13. Déjenme igual leer Apocalipsis capítulo 13. Si alguien me puede ayudar a buscar, sería fantástico. Capítulo 13, 1 y 2. Entonces, va a estar hablando de algo muy, muy interesante, ¿no? Me paré sobre la arena y vi al mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, sobre sus cabezas un nombre blasfemo, y la bestia que viera semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. En vez de decir que existía un gobernante que estaba atentando a algo, lo está referenciando de una manera misteriosa, fantástica, que uno dice desde una lectura real no puede existir un dragón, una bestia con 7 cabezas y todo híbrido, ¿no? Cuerpo de leopardo, de oso, de león, etcétera. Pero lo que está diciendo es, en últimas, a partir de símbolos, lo que sucedía en ese momento. No lo que va a suceder, sino lo que sucedía en ese momento. O lo que va a suceder, como decía el hermano Fidel, pronto, pero pronto en ese momento. Entonces, para eso debemos entender nosotros qué es pronto para su momento y cómo puede ser ese pronto para nosotros. Contiene escenas donde intervienen animales que hablan o se comportan como seres humanos. Es decir, en cuanto a los destinatarios, en cuanto al autor y en cuanto a su lenguaje, el Apocalipsis es único. O sea, debemos tener claro, leer el Apocalipsis no es leer como leemos los evangelios o leer las cartas de Pablo. Es leer a partir de sí. Y esos símbolos tienen un significado, definitivamente. Pero primero entendamos el símbolo y su significado para otra vez comprender nuestra. En ese sentido, ¿cómo se originan los apocalipsis? Y quisiera retomar un poco el Antiguo Testamento para definir cómo se originan los apocalipsis. Los apocalipsis antes de del reino del sur fue llevado a Babilonia, no existían los apocalipsis. Es decir, aquí podemos ver, digamos, esta línea de tiempo, ¿no? Eh, Fue en Babilonia donde existieron cambios dogmáticos, prácticos y cosmológicos en este periodo. Fue en Babilonia donde el pueblo de Israel entendió otra visión de la vida como tal. Y es interesante cómo lo podemos evidenciar, ¿no?
eh, en, en Jeremías ustedes ven un género más profético, un género que habla del aquí y el ahora. En cambio, Ezequiel ya está hablando de otra. Y tenemos como que Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, es decir, están ahí pegaditos, pero ya Ezequiel ya tiene otra visión, tiene otro cambio dogmático. ¿Verdad? En Jeremías, eh, quizás por tiempo no lo vamos a analizar, pero en Jeremías está hablando desde ese género profético. Arrepiéntanse porque el Señor les va, si no se arrepienten, el Señor les va a traer un castigo. Obviamente, esa profecía no es de velar el futuro, ¿no? Es obvio y claro para la Biblia que si el pueblo no se arrepiente o el pueblo anda en malos pasos, Dios los castigará. En cambio, Ezequiel ya utiliza muchos, eh, digamos, muchas fuentes apocalípticas para describir su mensaje. Utiliza ángeles, utiliza demonios, utiliza bestias para dar un mensaje, pero más decodificado, pero ese mensaje no es asunto del futuro, no es asunto del presente, pero como está en un momento de crisis, no van a lograr decirlo, Oscar Forero es malo, es un pésimo gobernante. Tendrán que ponerle el dragón de Troya y todo, es quien está haciendo daño a la comunidad de fe. Entonces, acuérdense, el Apocalipsis nace en un asunto de crisis, y mientras pasa eso, ellos reciben otra. En ese sentido, la literatura apocalíptica comienza en el seno del judaísmo exílico y posexílico. Es decir, el judaísmo antes del exilio creía que Dios ya los tenía en su tierra. Dios ya los tenía en su tierra. Y de ahí no los podía Dios sacar por la promesa que Dios le hizo a Abraham. Pero llega el exilio. Entonces, en el exilio se comienzan a preguntar, pero Señor, ¿pero por qué tú haces eso? ¿No? ¿Por qué si tú ya nos diste esta tierra? Tú le prometiste a tu hijo Abraham que nos ibas a dar esta tierra. Y quizás esos son los grandes cuestionamientos que también hacen los profetas, como Jeremías, como Habacuc, como Isaías. O sea, cuando Dios le dice, habla al pueblo que los voy a destruir si no se arrepienten, ellos también se preguntan, pero a ver, Señor, si tú nos vas a dar la tierra, ¿por qué tú me vas a decir que no los vas a quitar? Si tú ya nos lo diste, ¿por qué tú no nos vas a quitar? Entonces, en ese sentido, la literatura apocalíptica comienza a tener dentro de ese seno del judaísmo, ¿no? El judaísmo más exílico, un judaísmo que ya sale de la tierra del reino del sur y comienza a establecer unas dinámicas de pensar, ¿no? Por eso Ezequiel dice, eh, el pecado del padre no lo va a llevar al hijo, porque ellos allá en el exilio se preguntan, ¿será que nosotros asumimos este castigo porque nuestros padres eh, nos, lo hicieron? Entonces Ezequiel dice, no, el pecado del padre no lo llevará al hijo, ni el pecado del hijo lo llevará al padre. El alma que pecare, esa morirá. Entonces, en el exilio hay unos cambios que ya lo vamos a ver, cambios muy importantes que marcan un antes y un después en la reflexión teológica del texto bíblico. Ahora valdría la pena preguntarnos cuáles fueron esos cambios. Primero, retoman la postura de los egipcios de la vida después de la muerte. Miren lo que dice Ezequiel, Ezequiel capítulo 18, alguien que me ayude a leer. 18, versículo 20. A ver, abramos nuestras Biblias. Ahorita ya vamos a comenzar a abrir nuestras Biblias. Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Sí, Amparo. Sí, Amén. bueno, Leemos.
Sí, por favor. Muy bien, dice así la palabra de Dios. El alma que pecare, ésta morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Miren lo interesante. Aquí hay una idea de la muerte y la vida después de la muerte. Anteriormente, la salvación, antes del exilio, la salvación, eh, bueno, antes de decir eso, el pueblo de Israel estuvo 70 años aproximadamente en Babilonia, ¿no? Pero antes del exilio, la salvación consistía en tres momentos, ¿no? Primero, y es lo que le prometió Dios a Abraham, ¿no? Tener tierras, tener una tierra. Segundo, tener descendencia. Y por último, que su nombre sea recordado. Entonces, antes del exilio, el pueblo de Israel pensaba que si no tenía tierra, entonces no tenía salvación. Y eso era algo escandaloso para el pueblo de Israel o el pueblo que se había ido al exilio. Y miren Ezequiel capítulo 18, versículo 1 y 2, ¿no? Vino palabra a mí diciendo, ¿qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Y dicen, los padres comieron de uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Vino yo, dice Jehová, que nunca más tendréis que usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así como el alma del Hijo es mía, el alma que pecare, esa morirá. Es decir, lo que está diciendo es que en el Babilonia ya se comienzan a pensar, bueno, ya no es, la salvación ya no es como lo pensaban los padres, ya no es tener tierra, ya no es tener hijos, la salvación ya no es que su nombre sea recordado, la salvación ya viene haciendo algo mucho más de la misma vida. Y comienzan a establecer, digamos, esas reflexiones teológicas. Y a partir de esos cambios culturales que el pueblo de Israel va a Babilonia, tienen unos cambios y regresan y piensan, bueno, ya la tierra ya no tenemos tierra, ya no tenemos hijos, ya no tenemos que nuestro nombre sea recordado de alguna manera. Si los fueron recordados en su momento de mala forma, ¿no? Entonces, como ya no tenemos, pensemos cómo podemos alcanzar la salvación. Entonces, Ezequiel, Dios le dice a Ezequiel, mira, el alma que pecare ya no es una tierra, ya no son una descendencia, ya no es un nombre, es el alma que pecare o el alma que no pecare, esa o muere o esa vive. En ese sentido, los cambios fueron estos, ¿no? Comienzan a preguntarse sobre la obra, sobre las promesas de Dios, sobre la justicia divina, ¿no? En Salmos 44, es un salmo bien bonito, eh, dice 44 del 3 al 16, ¿no? Dice, no pones al frente de nuestros vecinos por escarnios y por burlas de los que nos rodean. Nos pusiste por proverbios entre las naciones. Todos al vernos manean la cabeza. Cada día mi vergüenza está delante de ti, y la confusión de mi rostro me cubre. Por la voz del que me vitupere deshonra, por razón del enemigo y del vengativo. Es decir, ya se comienzan a preguntar, ¿por qué, Señor, tú me haces eso? Si anteriormente la salvación consistía en estos tres elementos, ¿qué pasa entonces con tus promesas? ¿Qué pasa con tu justicia? ¿Qué pasa con lo que tú nos prometiste como tal? En ese sentido, durante el- este periodo se aferran fielmente al Dios derrotado. Y cuando hablo del Dios derrotado, significa que para ese momento existía el enoteísmo. ¿Qué es el enoteísmo? El enoteísmo es la postura de las personas por decir, bueno, hay diferentes dioses, pero yo creo en mi Dios nacional, en mi Dios étnico, en mi Dios de aquí. Entonces, cuando existen guerras para esa cultura, vuelvo y repito, metámonos a la cultura de ese momento. Para esa cultura, cuando existen guerras y pierden uno de los dos pueblos, no tan solo pierde el pueblo, sino pierde el Dios como tal. Y una evidencia de eso, ¿se acuerdan cuando Ofni y Fines, creo que se llamaban los hijos del sacerdote Elí, ¿no?
llevan el arca de Dios, ¿no? Diciendo, bueno, como llevamos el arca de Dios, no nos van a pasar nada, no vamos a tener ninguna situación. Es Dios quien nos protege. Pero resulta que los filisteos los acaban y llevan el arca, la presencia de Dios simbolizada ahí, eh, al, al, al dios Dagón, creo que se llamaba. Y bueno, la historia después dice que se cae el dios Dagón y todo el tema. Pero es precisamente eso, cuando un pueblo pierde la batalla, no tan solo pierde armamentísticamente, sino pierde también el Dios que los patrocina, ¿no? Por eso Josafat, Dios le dice, bueno, vas a una guerra donde es mayor, es más poderío, entonces ora y canta. Y en ese sentido, Dios siempre pidió al pueblo no tener no tener armamentos, porque el pueblo en sí no era un pueblo fuerte. Él fue fuerte porque Dios estuvo con él. En ese sentido, cuando el pueblo fue derrotado y fue llevado al exilio, dicen, bueno, ¿por qué pasan esto, no? Y comienzan a preguntar, comienzan a reflexionar diciendo, bueno, pasó esto porque nuestros padres confiaron en otros dioses, confiaron en otros ejércitos. Josías es interesante porque, digamos, lo hizo todo bien, excepto que él confió en el Dios, en el rey de Egipto, ¿no? Y salió al rey de Egipto cuando Jeremías le dijo, no vayas a eso. Precisamente, ¿por qué? Porque la confianza para la Biblia no se encontraba ni en las armas, ni en los reyes, ni nada. Encontraba en Dios. Y precisamente en ese momento ellos comienzan a decir, bueno, Dios ha sido derrotado, Dios nacional ha sido derrotado, pero aferrémonos a él. Nuestra derrota no fue por culpa de Dios, sino porque nosotros nos aferramos a otros reyes, nos aferramos a otros dioses, nos aferramos a la parte armamentística cuando tuvimos que habernos aferrado a Dios. En ese tiempo también quiero terminar esto y a la próxima semana seguimos, pero quisiera nomás dejar esta primera parte de los cambios que hubo en este periodo. En este momento también hubo una concepción de Satanás como un agente opositor. Y quisiera que podamos comparar segundo de Samuel 24:1 y alguien que me ayude a leer primero de Crónicas 21:1. Así rapidito antes de irnos al almuerzo, porque sabemos que ya tenemos hambre. Ya como buenos latinoamericanos debemos comer a la hora y si hay arroz mucho mejor. Repita los capítulos, profesor. Segundo de Samuel 24:1 y primero de Crónicas 21:1. Ya tengo Samuel. Ok, léalo por favor. Dice aquí, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e insistió a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. ¿Quién incitó a David a hacer el censo, según Samuel? Jehová. Jehová. O sea, se hizo Samuel. Ahora, ¿quién me ayuda a leer primero de Crónicas? 21. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. ¿Quién incitó a David a hacer el censo? Satanás. Y entonces, ¿dónde quedamos? ¿Fue Dios o fue Satanás? A ver, les pregunto. Pongámonos a reflexionar en estos 3-4 minutos que nos quedan. Pero por las... A ver, uno de los dos, no los dos a la vez. Está bien, profesor Daniel. Por las consecuencias hechas o las consecuencias posteriores, yo creo que no fue Dios, sino fue Satanás. Pero en Samuel dice que fue Dios. Ujú. Y en Crónicas dice que fue Satanás. ¿Quién fue entonces? Leamos los originales. No, en los originales también. Bueno, déjenme buscar para que ustedes lo puedan ver, pero mientras preguntemos, ¿quién fue entonces?
Bueno, cabe la posibilidad que haya sido Dios, porque aunque las consecuencias no hayan sido positivas, pero tuvo que haber un propósito al final. Ok, entonces Dios fue quien incitó a David. Y fue tanto porque hasta mató un montón de personas por ese censo que David hizo. Si ustedes conocen la historia, pues fue grave ese censo, ¿no? Pero, ¿quién fue entonces? ¿Dios o Satanás? Pues, Bueno, yo voy con que fue Dios y me hace pensar también lo que Dios le dio la orden a Saúl cuando le dijo, ve y mata, y él no mató. Ok, Y no, o sea, me hace analizar todo esto cuando Dios le dijo a Saúl, ve y mata, y él no lo hizo. Dijo, no, aquí te traje un montón de corderos y un montón de cosas que te iba a entregar en el tabernáculo. Y y Samuel le dijo, esas no fueron las instrucciones que te dieron. Así que pienso que fue Dios. ok. Entonces no fue Satanás. Bien, bien. ¿Alguien más tiene tres manos levantadas? Chévere, pues así los levanto. Así los desperté por lo menos, ya. Está caliente la cosa. Está caliente la cosa, sí. Eh, sí, dígame, por favor. Me pongo a pensar en Job y Dios le dio la autorización al diablo para que el diablo actúe. Ok, ok, Entonces, de alguna manera, Dios está guiando la situación, no sale de su control. ok, ok. Pero entonces, si Dios, ¿por qué? ¿Le pasó entonces a Samuel? Alguien se equivocó. ¿Samuel o Crónicas se equivocaron? Pero algo pasó. Porque si Dios, ¿por qué no pudo decir Dios le dijo a Satanás que le dijera a David y eso? Pero aquí está hablando de dos asuntos. Y quisiera, mientras ustedes hablan, para que puedan evidenciar en los originales, como diría alguien, eh, quisiera que podamos ver esto, ¿no? Aquí. Bueno, quienes algo pueden saber de hebreo, aquí estamos en Primera de Crónicas 21, y habla de Satanás, ¿no? Y se levantó, y este es el término Satán, ¿no? La Shin, la Tab y la Nun, pero inversa. Y en segundo de Samuel, está hablando de Jehová, ¿no? Volvió la ira de Jehová, Yahweh, a encenderse contra Israel. Entonces, en los originales podríamos decir que están ambos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? pues considero que Dios usa a Satanás, ¿no? ¿Eh? Por así decirlo, como Miren, un elemento de juicio. ok. Bueno, Miren, sí, a ver, Alex, por favor. pensar, bueno, algo semejante pasa en el pasaje de Balaán. Dice que Balaán le permite ir Jehová, perdón, le permite ir a Balaán, le dice que vaya, pero después dice que se enfureció Jehová contra Balaán por haber ido. En ese mismo pasaje bíblico se encuentra. Entonces, realmente lo que hay de condenar ahí es la actitud del corazón de Balaam, que uno sigue, bueno, esa es mi conclusión, porque uno sigue viendo en los momentos que Balaam profetiza y da tres veces, y dice que en la tercera vez dice, pero ya no va en busca de un hechizo, ya no va en busca de un conjuro, porque había visto que Jehová había resuelto bendecir a Israel. Entonces de pronto Balaán había ido, pero tenía el problema de él no era que Jehová lo hubiera dejado ir, sino la inclinación de su corazón. Entonces de pronto lo que condena a Dios aquí, Perdón, perdón, perdón. Puede otra vez hablar, si no es que quise silenciar. lo que Ah, condena de sí. pronto Jehová aquí no es el hecho del censo, sino de pronto de la inclinación hacia el mal que hubo en el corazón de David. De pronto había alguna inclinación hacia engrandecerse o hacia ensalzarse. Ok, bien, gracias por esas explicaciones. Pero miren, esas explicaciones las hacemos para conciliar esas dos posturas, pero no necesariamente la tenemos que conciliar o no necesariamente la podemos o debemos conciliar. Simplemente es que en Primera de Crónicas se encuentra en un periodo posexilio. ¿Y qué pasa? Durante 1000 años,
el pueblo de Israel vivió sin diablo, aproximadamente. Durante 1000 años, el pueblo de Israel vivió sin diablo. ¿Y cómo lo podemos también evidenciar? Primero de Samuel está hablando mucho, o habló, ¿se acuerdan cuando Dios, Jehová, dice, Jehová le envió espíritus malignos para que atemoricen a Saúl, ¿no? Es decir, el concepto Satanás o Satán viene siendo antes del exilio en un concepto basado en una acción, es decir, el ángel que se le presenta a la burra de Balaam, ustedes pueden ver en el hebreo, el concepto es el mismo, Satán, ¿no? Satán se vuelve, Satán se vuelve en una acción como tal, se vuelve en una acción. Por eso cuando Jesús le dice, no, apártate de mí, Satanás, y ahí hay varias personas que dicen, uy, es que Pedro tenía demonios, entonces ya podemos decir que los cristianos tienen demonios y todo. Es decir, no, eh, el concepto que evoca Jesús es el concepto de la acción. Es decir, cada uno puede ser un Satán, cada uno puede ser un opositor a los designios divinos o a la intención divina. Pero en el exilio ya ese opositor de acción ya no pasa a ser una sola acción, sino pasa a encarnar un agente opositor a Dios. Por eso en 2 Samuel, no sé si pueden apagar sus micrófonos los que están hablando, o por favor, creo que hay alguien que está y no está eh, para que puedan hablar. Para el exilio, antes del exilio, Satanás, el término Satanás involucraba oposición, ¿no? El ángel enviado por Dios fue un opositor, lleva el nombre Satán como tal, pero no como un agente, sino como una acción. El ángel se opuso a que Balaam sí, como tal. Pero ya en el post-exilio ya no hay una acción, sino que se encarna. Entonces, primero de Crónicas está hablando de un periodo post-exílico, donde ya comienzan a formularse, Dios no puede ser el agente del bien y el mal. Debe existir un agente que contrarréplique o contraataque, digamos, a los designios de Dios. Entonces, primero de Crónicas está hablando de Satanás que incitó a David, y en 2 Samuel está hablando de Jehová que incitó a David, el mismo hecho, pero ya hay una reflexión diferente. La reflexión es que después del exilio es donde Satanás adquiere mayor relevancia, o adquiere, no mayor, adquiere la relevancia que ahora nosotros lo conocemos. Y esta es una reflexión muy clara, porque a veces nosotros le hemos dado mucha cabida a Satanás. No es que Satanás, pastor, es que usted no sabe, Satanás me puso la cascarita y yo caí, ¿no? Ay, pastor, la verdad es que yo no quería caer, pero es que Satanás me puso a esa mujer o a ese hombre y listo. Y le echamos mucha culpa al pobre Satanás, ¿no? Cuando no es, incluso en eso, el Apocalipsis está hablando mucho, sí, de ambos, digamos, de Satanás ya como una concepción opositora a Dios, pero el Apocalipsis está diciendo, todo lo que pase es porque Dios lo está permitiendo. Pero esos cambios se dieron, la concepción de Satanás en el Apocalipsis se dieron precisamente durante el exilio. Por eso el exilio hay que tenerlo muy presente para entender el Apocalipsis. Porque si nosotros entendemos lo que pasó en el exilio, los cambios, las transformaciones teológicas, cosmológicas que tuvieron el pueblo de Israel, que tuvo el pueblo de Israel en el exilio, podemos comprender el Apocalipsis. En ese sentido, Satanás en el exilio ya no se vuelve una acción, se vuelve un agente opositor. Antes del exilio, el pueblo de Israel vivió 1000 años sin Satanás y creía que el bien y el mal vendría de Dios. Entonces, más que explicarlo, podemos explicarlo en clave histórica. En el exilio, el pueblo de Israel y el post-exilio comienzan a aplicar una idea de Satanás y de los ángeles. Pre-exilio, todo viene de parte
de Dios. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Este, mi hermano, Sí, sí, José. bueno, en todo caso, ¿cómo entenderíamos la acción de Satanás en el periodo del exilio versus la acción de Satanás ya con la venida de Cristo? O sea, ¿cuál es lo que entiendo es que hay una contraposición en el entendimiento del judío en el exilio y del judío después de la Pero venida sí, de Cristo. no. Pero no hay una diferencia entre el pueblo de Israel preexílico y el pueblo de Israel posexílico. No, aquí no está hablando de la venida de Cristo como tal. Está hablando de la concepción de, en este caso, de Satanás, ¿no? En el exilio como tal, ya hay una idea, un agente opositor que está en contra de los designios divinos como tal. Antes del exilio, ese agente opositor no existía. Existía era la acción como tal. Era la acción de oponerse a algo como tal. Es decir, eh, yo me puedo oponer, usted y yo nos podemos oponer al pastor, nos podemos oponer al líder, y esa acción de oponer para el hebreo tiene la connotación, o el nombre es Satán, ¿ok? Es la acción, o sea, Satán es un verbo, oponerse, oponer, esa es la acción. Antes del exilio, y cualquiera que fuera, tiene la opción de ser un Satán, porque se opone a X o Y razón o a Dios. Pero en el exilio ese verbo ya no se convierte únicamente en verbo, sino se convierte en un, eh, ¿cómo se llama? Un agente. Es como el caso de justicia, ¿no? Hacer justicia como tal, ¿no? O justificar, ¿no? Uno puede ser un justificador o puede justificar a X o Y razón, pero uno se puede convertir en un justiciero a partir del mismo término para establecer justicia. Entonces, antes del exilio, el verbo existía únicamente para cualquier persona. El ángel de Jehová que le envió a la burra de Balaam para oponerse, lleva el nombre de Satán en el hebreo. Y muchas personas también se opusieron, llevaron el término Satán como oposición a él, porque había un aspecto de acción. Pero en el post-exilio y en el Nuevo Testamento ya hay un cambio como tal, ya no es un opositor acción, sino ya es un opositor de sujeto, de persona. Juan Carlos Rodríguez, sí. Y terminamos con usted porque ya creo que se nos puede. Profesor, entonces, basado en lo que hemos estado discutiendo, Dios, Sí, por ser los tres omnipresente, omnipotente y omnipresente, está siempre pendiente a nuestros asuntos por ser su creación. sí, Gracias. sí, definitivamente sí. Pero el tema es que en este caso no sé a lo que, el comentario que viene, pero lo que podemos decir es que mientras en el exilio hubo tantos cambios, o sea, los que nosotros consideramos, los que consideramos como ajenos, como no parte del pueblo de Dios, le dieron al pueblo de Dios muchas herramientas para que después del Apocalipsis se comience a construir. Y esa es una reflexión que debemos pensar, ¿no? Muchas veces pensamos que, es que nosotros ya tenemos la verdad inspirada y todo lo que nos involucra, ¿no? Pero cuando vemos en la historia que existieron pueblos, hubo pueblos que le dieron herramientas para lo que nosotros hoy tenemos. Y eso nos baja quizás esas líneas, nos matiza esas líneas, ¿no? De decir, no es que yo tengo la verdad y nos peleamos por la verdad. Hay muchas iglesias que se pelean por ciertas verdades, ¿no? Cuando lo que Dios nos está diciendo es resistamos en medio de,
Lo que nos está diciendo es, bueno, existieron otros pueblos que alimentaron a mi pueblo. Y no es con la razón de decir, bueno, vamos a leer los otros textos, ni nada por el estilo. Simplemente es decir, bueno, bajemos los desniveles, niveles de conflictividad y pensemos, bueno, vayamos a lo concreto, a la práctica, al trabajo de qué, al trabajo de resistir en medio de los aspectos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El Nuevo Testamento ya se inspira en un Satanás ya como opositor, ya no como una acción. Y en el Apocalipsis ya recobra esa idea de un opositor. Pero a diferencia de otros textos del Nuevo Testamento, Satanás va a tomar una como opositor, ya como un agente, va a tener una situación muy concreta para la reflexión. Sin embargo, para el Apocalipsis, como dice Apocalipsis 5, es el Cordero quien tiene las llaves, quien tiene la orden para establecer la historia en lo humano. Y eso es, en últimas, la esperanza que nos plantea el, el, el texto de Apocalipsis. Bueno, creo que seguimos hablando la próxima semana para terminar, para no alargarnos. Ya son la 1:15 y hace mucha hambre. Así que, hermana Leticia.